Bueno, una vez más, soy la maestra Alejandra Sánchez García del Tecnológico Nacional de México, Campus Chimalhuacán, y quiero terminar de hablar sobre las partes del proyecto, o más bien el diseño de un proyecto de investigación. Entonces nos habíamos quedado en la delimitación de los objetivos. Vamos a pasar a lo que sería la determinación de su hipótesis. La hipótesis va a ser una solución tentativa a su problema. Puede ser una predicción de la reacción que existe entre un factor y el problema que se va a someter a prueba. Puede ser una hipótesis de carácter cuantitativo o puede ser un supuesto que va a ser de carácter cualitativo. Cuando nosotros hablamos de hipótesis, casi siempre les viene a ustedes la prueba estadística. Eso lo van a aplicar cuando ustedes estén trabajando con datos cuantitativos. Si ustedes quieren ver como tal ¿cómo decirlos? La variación del peso de un producto, o variaciones en la calidad, o variaciones en la cantidad de desperdicios, o cuestiones de ese estilo. Entonces ustedes lo mejor sería que apliquen una prueba estadística de manera, o más bien una hipótesis de manera cuantitativa. Cuando ustedes estén trabajando con el diseño ya de un prototipo o un proyecto de innovación tecnológica, tal vez valdría más la pena tratarlo desde un punto de vista cualitativo, o si están trabajando con algo de factor humano. Esto va a ser con un supuesto que va a ser más bien una meta esperada. Vamos a ver ejemplos de supuestos. Cuando nosotros hablamos de una hipótesis, esa hipótesis va a ser escrita de manera muy puntual. Su hipótesis no debe llevar más de 3 o 5 renglones, es algo muy puntual, porque acuérdense que las pruebas de hipótesis simplemente van a ser pruebas de sí o no. ¿Sí? Si se cumple o no se cumple con respecto a sus supuestos. Veámoslo, por ejemplo, en el primer caso es una hipótesis. El agua de los manantiales de las localidades de San Pablo Izayo y San Jerónimo Amanalco deben estar dentro de los límites permisibles establecidos en la NOM 127 SA1 1994 de calidad de agua para uso y consumo humano. No hay más. Simplemente yo voy a evaluar de manera cuantitativa mis datos de mi monitoreo de los manantiales con respecto a los límites que me marca la NOM, y yo voy a aplicar ahí mi prueba de hipótesis para ver si la variación es significativa o no es significativa, y listo. No necesito más datos. Eso es simplemente la descripción de mi hipótesis. Cuando yo ya estoy trabajando con un supuesto, entonces mi meta de la ingeniería sí lo puedo hacer de una manera un poquito más larga. Véanlo de esta manera en el proyecto, por ejemplo, de las hojuelas PET, ahí se explica, ¿no? La meta deseada es desarrollar un plan metodológico sustentable para la elaboración de paneles para la construcción a partir de hojuelas PET reciclado, para obtener un material de construcción que requiera una baja inversión de capital, el uso de mano de obra no especializada y una alternativa de comercialización de productos reciclados con mayor resistencia que la tabla roca y el duroc. El tratamiento del PET con cemento y aditivos generalmente requiere una cantidad considerable de agua, por lo que se espera combinar técnicas para el reciclaje del recurso a partir de un sistema de captación de agua de lluvia básico. Entonces, si se dan cuenta, ahí la pregunta no es simplemente si se cumple o no se cumple, o una comparación directa, sino que yo estoy haciendo una comparación de un nuevo producto que yo estoy desarrollando con respecto a otros productos en el mercado, y yo estoy plasmando cuál es mi meta de ingeniería o a dónde quiero llegar. Si se dan cuenta de la diferencia entre lo que sería una hipótesis cuantitativa y una hipótesis cualitativa. Vamos a pasar a lo que era el marco teórico. Ustedes ya tuvieron que haber leído un montón de cosas para hacer sus proyectos de investigación. Este marco teórico van a ser todos los temas base de la investigación. Van a incluir temas como el área de estudio, las generalidades del tema, la situación actual con respecto al tema, al trabajo o a la empresa en la que estén trabajando, todos los métodos o procedimientos que se pueden aplicar a su tema, metodologías similares o herramientas similares que se hayan aplicado en métodos como el de ustedes, otros estudios de caso, específicamente o preferentemente que sean casos de éxito, y resultados de diferentes pruebas en empresas de giro similares al de ustedes, ¿sí? Este marco teórico debe de estar bien delimitado. Yo les pongo aquí dos ejemplos, ¿no? Con respecto a mi tesis, por ejemplo, venía, ¿no? Este marco teórico se dividía en antecedentes y cuestiones del área de estudio, que venían cuestiones de biodiversidad, gradientes de distribución altitudinal, generalidades de las familias con las que yo estaba trabajando, y con respecto al área de estudio, la localización, la geología, fisiografía, edafología, clima, vegetación y áreas protegidas, ¿no? Delimitadas ahí. Eso es porque era un trabajo de campo.
Cuando ustedes ya van a trabajar con un tema ya un poquito más de laboratorio o un poquito más de investigación, pueden irlo separando por capítulos. Este es de una tesis, por ejemplo, un marco teórico de una tesis de biomimética, donde ya me lo separa naturaleza versus cultura, me lo va separando por subtemas. Diseñando para la humanidad en la naturaleza es el capítulo 2 y ya me viene ecodiseño, diseño natural, me vienen los subtemas. Luego viene biomimética más diseño y vienen todos sus subtemas, y metodologías para un diseño biomimético, y me vienen todas las metodologías que se han podido aplicar con respecto a lo que ha estado aplicando este arquitecto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay diferentes maneras de ir desarrollando su marco teórico, y todo va a depender de con qué tipo de proyecto estén trabajando. No es lo mismo un trabajo de campo que un trabajo ya teórico o metodológico como el que ustedes desarrollan. Entonces, pasamos a la parte de la metodología. La metodología es la descripción detallada del procedimiento, paso a paso, de lo que se va a realizar en un proyecto para cumplir con los objetivos particulares de su trabajo. Entonces, ya habíamos dicho en el video anterior que esta metodología tiene que estar estrictamente relacionada con cuántos objetivos particulares ustedes estaban planteando. Debe tomar en cuenta el método que deben de tomar en cuenta el método, las herramientas, la infraestructura, los equipos, los materiales y todos los recursos, ya sean económicos, humanos, de tiempo y de espacio. Y tienen que contestar qué es lo que van a hacer, cómo van a hacerlo, con qué van a estar realizándolo en términos de equipos, de software, de personal, de personas. Todo eso tiene que estar bien descrito. ¿Para qué se va a realizar? ¿Dónde van a realizarlo? ¿Con quién lo van a realizar? ¿Y en cuánto tiempo? Aquí es donde entran todas sus matrices de responsabilidades dentro de este proceso de metodología. Aguas. Tienen que tener bien en cuenta que la metodología no es lo mismo que el método, y tienen que tomar en cuenta que dentro de la metodología tienen que hablar también de sus herramientas, ¿sí? ¿Qué tipo de herramientas o qué tipo de metodologías es lo que van a estar ustedes aplicando? Y tienen que tener un buen diseño en cuanto a las técnicas, en cuanto al presupuesto, en cuanto a sus cronogramas de trabajo. Yo les había dejado algunas tareas con respecto a esto, y si no se las voy a dejar en estos días, con respecto a que van a hacer bien su cronograma de trabajo. En ese cronograma de trabajo ustedes tenían que especificar las actividades que iban a desarrollar, y yo les había pedido que las especificaran por semanas, que pusieran responsables de las actividades y que pusieran cuáles iban a ser sus indicadores de alcance. Esto es bien importante en ingeniería industrial, porque ustedes van a tener siempre que tener actividades. Cada objetivo particular va a tener desglosado actividades. Dentro de esas actividades van a tener subactividades que van a ser consideradas como tareas, y esas tareas tienen que tener forzosamente un responsable encargado del cumplimiento, o ¿cómo decirlo? Más bien de reportar el cumplimiento de cada una de esas tareas en tiempo y forma, y tienen que ir trabajando con respecto a sus avances al 25, al 50, al 75 y al 100% del alcance de cada uno de estos temas. Entonces, yo les decía, la descripción del método como ejemplo se va a ir separando por objetivos particulares. Aquí vean, viene por ejemplo para el que estábamos trabajando con respecto a lo del área del troquel. Nosotros teníamos dos objetivos, que era la determinación de las áreas de oportunidad y la aplicación del ciclo de Deming. Entonces, yo tengo bien determinado mi separación con respecto a cada objetivo particular, y entonces empiezo a explicar mi método, ¿no? Se realizó un monitoreo semanal de 1 hora en el funcionamiento del área de troquel de la empresa durante un periodo de 2 meses que abarcó de marzo a abril del 2017, y se realizaron cuestionarios sobre los problemas que se presentaron durante la semana en la producción de los conectores entre los operarios. Aquí sería importante que se le hubiera agregado cuántos cuestionarios se aplicaron. Aquí es un método, una descripción del método muy ¿cómo decirlo? Muy resumida, porque esta ya es un fragmento del artículo que publicamos después de haber hecho el trabajo, y teníamos un límite de hojas y de palabras, por eso es que no viene especificado cuántos cuestionarios y quién los aplicó.
pero ustedes sí tienen que explicarlo dentro de su trabajo, ¿no? A partir de la información recabada de los cuestionarios aplicados y los datos recopilados en la bitácora de trabajo, se establecieron las categorías que debían establecerse como prioritarias para establecer las áreas de oportunidad para la aplicación del ciclo Deming. Las áreas de oportunidad se presentaban por medio de un diagrama de Pareto. Esto nos permitió tener un punto de partida para desarrollar las estrategias de mejora, pues nos permitió tener una representación gráfica de los puntos clave de retrasos y pérdidas en la producción, abarcando el factor humano, las instalaciones y los materiales involucrados en el proceso de producción de los conectores. Ahora, aquí tienen que tener cuidado cuando ustedes estén explicando su método. Ustedes dentro de su metodología van a tener diferentes herramientas. Algo importante que ustedes tienen que explicar dentro de su metodología es por qué están utilizando esa herramienta. Aquí estamos diciendo que estamos aplicando un diagrama de Pareto. Ustedes van a tener que explicar dentro de su metodología por qué escogen un diagrama de Pareto o por qué escogen un diagrama de causa y efecto, de qué tipo de cuestionario están hablando, y van a tener que poner el cuestionario, ya sea dentro de la metodología o dentro de su apartado de sus anexos. Pero es importante que pongan qué tipo de cuestionario están poniendo, si es abierto, si es cerrado, si están utilizando la escala de Likert, si están utilizando una escala diferente, y tienen que explicar forzosamente por qué están escogiendo ese tipo de metodología, ¿sí me entienden? Tienen que explicarlo. Esto, les digo, está muy reducido porque era para un artículo científico que estaba muy reducida la cantidad de palabras que podíamos utilizar, pero ustedes sí lo tienen que hacer en la descripción amplia de su trabajo, ¿sí? Cómo va a ser ese cuestionario, qué tipo de cuestionario están utilizando, por qué escogieron ese cuestionario y no otro, por qué es el ideal específicamente para su tema de investigación, quién los aplicó, cómo los aplicaron, durante cuánto tiempo, ¿sí? Todo eso lo tienen que ir explicando. Ahora, con respecto al segundo objetivo, que es la aplicación, dice, se realizó un diagrama de recorrido del operario del área del troquel hasta el área del almacén, debido a que el personal que se encargaba de transportar la materia prima requerida para el proceso de producción debía mover rollos de material de aproximadamente 30 kilogramos en un recorrido de 60 metros. Ahí lo que ustedes tendrían también que explicar es por qué realizaron un diagrama de recorrido, con qué programa lo hicieron. Eso es importante, incluso con la parte de lo del Pareto. No es lo mismo hacer un Pareto en Minitab que hacer un Pareto en Excel, que hacer un Pareto en estadística, ¿sí? Entonces ustedes tienen que explicar incluso el tipo de software que están utilizando para hacer cada uno de sus gráficos o sus herramientas y por qué lo están escogiendo, ¿sí? A partir del diagrama inicial se realizó una modificación de la ubicación del almacén para reducir la distancia de transportación del material, y ahí tendrán también ustedes, por ejemplo, que explicar en qué se basaron. Están basándose en alguna norma, se basan en algún manual, y eso es algo bien importante que se les pasa en el método. No es que simplemente yo apliqué 5S y ya, ¿sí? Y ya con eso se resolvió, yo limpié y yo ordené. No, es, bueno, sí, ustedes van a aplicar 5S, pero esas 5S, ¿en qué se van a basar? Se van a basar en una norma, se van a basar en un estándar, se van a basar en los indicadores para una certificación. No es simplemente lo que a ustedes se les ocurre, o lo que ustedes creen que esté bien, o lo que ustedes creen que hace falta para mejorar en una empresa. Tiene que estar basado forzosamente en datos de literatura, ya sea en una normatividad, ya sea en una certificación o ya sea en un manual, pero no simplemente es algo que a ustedes se les ocurre y ya, sino que tienen que especificar en qué se están basando, ¿sí? Todo tiene que estar descrito de esa manera. Vean, esta parte de lo de la aplicación del ciclo Deming se extiende hasta esta parte de aquí, donde se procede a mover los troqueles a partir del despeje de las zonas muertas para tener un mayor espacio de maniobra durante el proceso de producción, y se aplicó el mantenimiento correctivo a los mismos. Todo eso tienen que irlo explicando, ¿sí? Yo les pongo esto para que ustedes lo puedan ir viendo y se puedan ir dando una idea de cómo va la descripción paso a paso de lo que se fue haciendo. Simplemente ustedes, cuando lo vayan escribiendo dentro de su trabajo de investigación, sí van a ir explicando como punto a punto cómo lo están haciendo, quién está interfiriendo en esa actividad, cómo lo están haciendo, cómo se están separando, qué tipo de software están utilizando, cómo están haciendo su análisis estadístico, ¿sí, chicos? Ahora dice, a partir de este mantenimiento correctivo se estableció un calendario para dar mantenimiento preventivo a cada troquel y así prevenir paros en la producción debidos a la maquinaria. Entonces ustedes tendrían que poner en sus resultados
obviamente cómo quedó ese calendario, ¿no? Posteriormente se instalaron 4 nuevas bajadas de luz para alimentar la maquinaria del área de troquel y así dejar de saturar las bajadas existentes con extensiones o multicontactos. Entonces esas bajadas obviamente también están basadas en algo. Tiene que haber una normatividad, tiene que haber un manual sobre cómo se debe de estar poniendo. Entonces ustedes tendrán que ir poniendo sus diagramas, sus expresiones, todo eso dentro de su metodología, lo más detallado posible. El punto de la metodología es que si alguien quiere reproducir tal cual su trabajo, sea esto como una receta de cocina. Si yo vuelvo a leer tu trabajo, si yo vuelvo a leer paso por paso tu proyecto y la manera en la que tú lo fuiste desarrollando, entonces a mí me tendría que salir el mismo resultado para corroborar que está bien, ¿sí? O que ustedes realmente no están cuchareándose los datos. Viene así toda esta parte y lo dice: se observó si la nueva orientación de los equipos de troquel era adecuada para los operarios de la maquinaria, para corroborar que se tenía mayor espacio para maniobrar con la materia prima y el producto terminado. Cuando la ubicación de los troqueles no cumplían con las condiciones que los operadores necesitaban, se procedió a realizar ajustes para mejorar la maniobrabilidad. Esto ayudó a tener un mejor control del movimiento de producción del producto y así optimizar las maniobras del material. La nueva ubicación de los troqueles debía coincidir con la ubicación de las nuevas bajadas de luz y con esto se evitó el uso de extensiones y multicontactos en el área y se redujeron los cambios de voltaje en la maquinaria. Se espera que con esta acción se reduzcan los paros en la producción debido a problemas de funcionamiento en los troqueles, pues al eliminar la intermitencia en el voltaje se reduce el desgaste en los equipos y además se monitoreó constantemente el buen funcionamiento del tablero de control de la herramienta, pues al tener delimitada el área y el inventario del material y la herramienta que se usaba en la zona del troquel, los operarios no perdían tiempo en la búsqueda de los mismos. Esto nos permitió monitorear y todo esto. Entonces aquí también ustedes tendrían que explicar cómo van a hacer este tablero de control, en qué metodologías se están basando, cómo lo están haciendo, cómo se va a delimitar, para cuántas herramientas tendría que hacerse, ¿sí? Y luego viene la última parte que dice: para la evaluación de las estrategias de mejora aplicadas en el área, se volvieron a medir los tiempos de producción de los operarios y la cantidad de materia prima desperdiciada durante el proceso, con el fin de evaluar la efectividad de los pasos del ciclo de Ming en la producción de los conectores. Entonces aquí ya me está diciendo incluso que al final hizo una evaluación. Esto es un ejemplo de lo que sería una metodología. Luego vamos a pasar a lo que serían los resultados. Aguas. Tienen que tener cuidado con los resultados. Los resultados, vamos a tener 3 tipos de resultados. Tenemos resultados brutos, resultados netos y resultados gráficos. Los resultados, estas 3 divisiones no es que se vayan a plantear por separado, sino son el tipo de resultados que ustedes tienen que contemplar dentro de su proyecto de investigación. Tienen que tener en cuenta que no es que los vayan a poner primero los brutos, luego los netos, luego los gráficos. Pueden ir mezclados. Sí, generalmente se van a mezclar. Simplemente quiero que vayan entendiendo cómo va a ser la división de cada uno de este tipo de resultados. Los resultados brutos se refiere a todo lo que sería el procesamiento y el análisis de los datos. Se refiere simplemente a la recopilación de datos, registros e instrumentos de manera bruta, ¿sí? Si yo estuve aplicando cuestionarios, si yo estuve haciendo matrices, si yo estoy haciendo un monitoreo de la calidad de mi producto, entonces puede ser que yo tengo 300 datos, 400 datos, pero obviamente esos no los voy a poner como tal a la mitad de mis resultados. Tal vez eso yo lo voy a poner en mi apéndice, ¿sí? Pero esas matrices de todos los datos en conjunto es a lo que yo le voy a llamar mis datos brutos, toda la recopilación de todo lo que hice dentro de lo de la empresa. Y vamos a ordenar esos datos mediante el uso de algún software. Puede ser generalmente Excel, lo pueden hacer con Minitab. Algunas veces yo lo recomiendo más, lo hago mi matriz en Excel y de ahí lo puedo hacer mi exportación a estadística para que ya estadística me pueda hacer o Estimates me pueda hacer ya la valoración de mis datos, ¿sí? Pero esta parte de mis datos brutos se refiere como tal a mis matrices de datos, ¿sí? Esta, por ejemplo, el ejemplo que les pongo aquí es simplemente una matriz de incidencia de mis 29 muestras, ¿sí? Cuál fue el resultado de presencia o ausencia en cada uno de mis sitios de muestreo, ¿sí? Y ustedes lo podrían tener así igual para sus, no sé, 30 días de muestreo dentro de la empresa, en 4, 5, 6 turnos, mis 3 repeticiones o 5 repeticiones por turno, cuáles fueron mis valores dados. Vamos a ver un artículo que me gusta mucho que lean, que es de
la evaluación del producto de sacarosa en el ingenio azucarero del que tenemos ahí en Veracruz, donde vamos a ver ejemplos bien claros de cómo se va a dar ese procesamiento de resultados brutos, netos y gráficos, pero para que los vayan teniendo en cuenta. Estos resultados brutos se refiere a toda la recopilación de su trabajo, todo lo que ustedes encontraron con respecto a la recopilación de sus datos. Luego vamos a pasar a lo que serían los datos netos. Los datos netos se refiere ya a la interpretación de mis datos. Es decir, voy a hacer un análisis y a partir de ese análisis voy a convertir todos esos datos que yo ya recopilé en información que ya sea como más tangible, más explicada, ¿no? ¿Qué significa todo eso? Es una interpretación. Muchas veces esto se conoce como la discusión de mis resultados. Un ejemplo de esto sería, con respecto a lo de, yo les explicaba de mi tesis, hablo por ejemplo para la cuestión de la riqueza por localidad y la comparación con estimadores no paramétricos. No estoy poniendo aquí ya toda mi matriz de incidencia, simplemente estoy poniendo la interpretación y dice, en los cuadros 9, 10 y 11 se muestran los resultados obtenidos de los estimadores no paramétricos para la fauna de Papilionidae y Pieridae, en donde se observa de manera general que se registró entre el 87 y el 88% de las especies esperadas, con un estimador diferente cada uno. Es importante señalar que los datos de los estimadores solo toman en consideración a las especies registradas durante el trabajo de campo del 2007 al 2011, que fue el tiempo que estuvimos trabajando en campo, y en la figura 22 se presentan las curvas de acumulación de especies obtenidas de los estimadores para Papilionidae y Pieridae a partir del número de especies registradas contra el esfuerzo de recolecta empleado en los diferentes sitios de muestreo. Entonces, si se dan cuenta, ahí me está dando la interpretación de mis tablas o de mis gráficos y me está explicando cuáles son los resultados más importantes con respecto a esas tablas o a esos gráficos. Ahora, la parte de los resultados gráficos o representaciones se va a referir a todo lo que sean gráficas, cuadros, figuras, diagramas e imágenes. Van a ser todos esos instrumentos que van a ayudar a digerir los datos y que van a permitir mostrar de manera condensados mis datos. Y yo les pongo aquí un ejemplo, ¿no? Viene, por ejemplo, mi cuadro y vienen ahí las localidades y sus porcentajes por cada uno de los índices. Ahora, una cosa importante. Cada vez que ustedes pongan una tabla o una imagen o una figura o un gráfico, tiene que estar numerada, tiene que estar nombrada y tiene que estar referida en el texto. Y por eso los puse así juntos en esta diapositiva. Siempre, primero me van a hacer la explicación de su resultado neto, ¿sí? Van a hacer la explicación de su tabla o de su gráfico o de su figura. Inmediatamente después de que ustedes lo nombraron y lo explicaron en el texto, como por ejemplo aquí donde hablo sobre lo de qué es la riqueza, dice en los cuadros 9, 10 y 11, y empiezo a explicarlo bien, que viene en el cuadro 9, 10 y 11, inmediatamente después tendría que venir el cuadro 9, el 10 y el 11. No pueden irse brincando que primero hablo del cuadro 9 o primero hablo del cuadro 10 y luego pongo el cuadro 12 o luego 4 páginas después empiezo a poner mis cuadros. No, todo esto tiene que estar bien delimitado y tiene que llevar una orden y tiene que tener estructura, porque se trata de que haga más fácil el entendimiento de mi trabajo, no que me lo complique. Si yo estoy hablando en la página 10 sobre un cuadro, pues ese cuadro no lo tengo que encontrar en la página 25, ¿sí me entienden? Lo mismo va a pasar con las fotos. Algo que suelen hacer mucho ustedes es, yo hago mi trabajo de investigación y les meto 10 hojas de fotos. A mí no me sirve de nada que ustedes pongan una foto si no tiene primero pie de figura, si no viene numerada y si no viene referida y explicada en el texto. Aguas. Hay diferentes maneras de explicar cómo va a ir una gráfica. Yo les pongo esta. A mi parecer, esta es una manera muy ordenada de poner una gráfica. Una tabla, perdón. Generalmente ustedes les dicen que pongan cuadro o tabla 9 abajo y que le pongan su nombre. Si ustedes hacen eso y su tabla se mueve, generalmente les puede quedar una tabla cortada si es muy larga. Y entonces la explicación de la tabla va a quedar botada en algún lugar. Para fines prácticos, a mí me gusta, ya es una cuestión de estilo, ponerle una celda más aquí arriba y le pongo el nombre del cuadro o de la tabla y el nombre de esa tabla. Para que inmediatamente que yo la estoy viendo, aunque quede cortada, yo ya sé de qué tabla estoy hablando.
Entonces, una cosa también que tienen que saber es que dentro de su trabajo o trabajan cuadros o trabajan tablas. Si van a trabajar cuadros, entonces tengo cuadro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 hasta la n de cuadros que tengan, o tabla 1, 2, 3, 4 a la n que tengan. No se vale que pongo tabla 1, tabla 2, tabla 3 y de repente a la mitad de mi proyecto pongo cuadro 1. O hablo con cuadros o hablo con tablas. Lo mismo va con figuras. No se vale que me quieran poner figura, foto, imagen, ¿qué otra cosa he visto? Gráfica, ¿no? Simplemente si es un elemento visual, lo van a tomar como figura, listo, o como gráfico, ¿sí? Pero no quiero que me vayan a poner figura 1, figura 2, figura 3, imagen 1, imagen 2, imagen 3, a la mitad del trabajo empiezan con gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. No, esto tiene una razón de ser. Ustedes al final van a tener un índice. Van a tener un índice de tablas o cuadros, como lo hayan manejado, o un índice de figuras o de imágenes. Entonces sería ilógico que tuvieran un índice de imágenes, un índice de figuras, un índice de gráficos. No, es lo mismo, es un elemento visual, entonces tienen que tener uniformidad. No me hagan una ensalada, no se vale de tener chile, mole y pozole, no son tamales. Entonces, como es una estructura formal de un reporte científico, tienen que tener bien delimitado figura 1, figura 2, figura 3, tienen que tener su nombre de su figura y tienen que haberla nombrado y explicada en el texto antes de haberla puesto en el trabajo. Si ustedes lo único que hacen es copiar y pegar sus gráficos y sus imágenes, eso no me dice absolutamente nada. Siempre, forzosamente, tienen que tener la parte de sus resultados netos. Esa es la parte más importante, su interpretación, su resultado. Cómo se digiere, qué es lo que ustedes están interpretando de ese proceso ya sintético que tienen en su gráfico, en su figura o en su imagen, y cómo ese resultado se relaciona con su objetivo particular, específico, que están tratando ustedes de cumplir. Tienen que tener cuidado con eso, y yo les pongo aquí un ejemplo. Viene en la figura 36, y aquí viene la figura 36, en el primer grupo, el primer grupo en distinguirse es nuevamente LD, ¿sí? La doncella, que es el nombre de la localidad, por lo que se marca una clara diferencia en la diversidad de especies de alta montaña. Aquí está la doncella y si se dan cuenta se separó inmediatamente y es lo que me está diciendo aquí, me está haciendo la interpretación de este resultado. Dice, el segundo también está delimitado entre los 1400 y los 2280 metros sobre el nivel del mar. En él se separan dos subgrupos, uno conformado por localidades de media montaña, que es este subgrupo del que está hablando, que es la Pasionaria y la Soledad, con la vegetación de bosque mesófilo, y el segundo subgrupo sería el Guajolote y San José del Pacífico, en el ecotono de bosque de pino encino y bosque mesófilo de montaña. Y aquí me está diciendo, o sea, si se dan cuenta ya me explicó, tengo la separación de un grupo y luego dentro del otro grupo tengo otro subgrupo. Este subgrupo se divide bien bosque mesófilo de montaña de bosque de pino encino, ¿sí? Y aquí lo tengo separado, y luego ya viene la última parte. El tercer grupo, que es este de aquí, está definido por localidades de baja y mediana altitud en un intervalo que va de los 380 a los 1200 metros, ¿no? Sobre el nivel del mar, abarcando tres tipos de vegetación, que es bosque tropical perennifolio y el ecotono de bosque mesófilo de montaña con bosque templado, templado de pino y bosque mesófilo de montaña. Este piso está integrado por dos subgrupos, el primero señalado por la de menor altitud, que es esta, que es por abajo de los 1200 metros, y el otro ya son localidades que están cercanas a los 1200 metros. Entonces se dan cuenta, suena como muy rebuscado, suena como muy complicado, pero es la explicación bien clarita de esta figura, ¿sí? Y es mi figura 36, porque yo no estoy jugando con imagen, figura y gráfico, simplemente es una figura. Figura 36, viene el nombre de mi figura, fenograma para papilionide por localidades de la región Losicha, y tal cual, si se dan cuenta, este gráfico
tan simple que tal vez ustedes nada más me pondrían ahí que se dividen los subgrupos. Aquí viene bien diferenciado cómo se divide el primer grupo, como el segundo grupo tiene 2 divisiones. Dentro de estas 2 divisiones se diferencian este grupo de este grupo, y luego este pequeño grupo de las regiones de 1200 de este grupo con localidades más pequeñas. Este párrafo me está diciendo primero qué figura debo de ir a ver, y me está dando la interpretación paso a paso de todo lo que sería la gráfica. Esto es un ejemplo de lo que va a ser mi resultado neto, que es la explicación, con mi resultado gráfico. Y si se dan cuenta, no es que separo una cosa de otra, sino que yo los estoy tomando juntos. Si yo quiero ver todo este trabajo desde mi resultado bruto en mi apéndice, entonces ahí sí viene toda mi matriz de incidencia, presencia, ausencia. No lo estoy poniendo aquí porque no va junto, pero sí quiero que vean que no es que voy a separar resultados brutos de resultados netos, de resultados gráficos, sino que realmente todo va congeniado o todo va junto, haciendo la descripción del alcance de mis objetivos particulares, ¿sí? De esta manera es como van a ir estructurando los resultados de su trabajo. Y luego ya vienen las conclusiones. La conclusión va a ser la respuesta global al problema de estudio. Aquí ya vamos a comparar los objetivos logrados o vamos a explicar las razones por las cuales no pudieron cumplirse esos objetivos, ¿sí? Simplemente voy a poner: ¿cumplí mi objetivo? Sí, no, ¿por qué? ¿Porque sí o por qué no? Es algo muy concreto, simplemente voy a decir realmente si cumplí o no mi meta de mi objetivo particular. Como yo les decía, es un párrafo por cada objetivo particular, y si yo no lo logré cumplir, tengo que explicar por qué y qué me falta hacer o qué sería bueno que se hiciera a futuro para que pudieran completar este trabajo, ¿sí? Y se va a escribir la interpretación de la comprobación de la hipótesis o sus supuestos. Aquí también vale la pena que pongan si se cumplió o no se cumplió esta parte de su prueba de hipótesis. Y aquí les pongo la conclusión muy concreta de lo que fue el proyecto, de lo de la evaluación del peso del pastelillo del artículo que hicimos, que viene: los resultados confirman que no existe variabilidad significativa en el peso del producto dentro de las 4 líneas de producción, debido a que el proceso posee capacidad y habilidad para adaptarse a los cambios. Esto ayuda a producir bajo control estadístico, por lo que es posible realizar ajustes para mejorar el proceso y reducir el margen de variabilidad en los pesos. Estas variaciones son atribuibles al proceso de elaboración del pastelillo, a la cantidad de materia prima que se adiciona durante el proceso de elaboración, a la pericia del trabajador y a la falta de mantenimiento en la maquinaria utilizada en el proceso de producción. Estas variaciones pueden reducirse en un 87% con un proceso de capacitación al personal, pues en su mayor parte son atribuibles al factor humano, por lo que es posible realizar una estandarización del proceso y reducir significativamente las variaciones del peso del producto al establecer un procedimiento estándar en la adición de los insumos, mermelada, chantilly y chispas de chocolate dentro del producto. Y ahí vienen separados las 2 conclusiones que me van a decir si se cumplió o no se cumplió mis 2 objetivos particulares para este proyecto en específico. Y posteriormente, al finalizar ya todo el trabajo, viene lo que serían las referencias. Las referencias son importantes porque las vamos a tener separadas de acuerdo a libro, revista, tesis y páginas de internet. Páginas de internet, nuevamente se los repito, no debería hacerlo, pero lo voy a hacer. Las páginas de internet no se vale Wikipedia, ni Rincón del Vago, ni Script, ni Buenas Tareas, ni que se vayan a Google y al final pongan el tema y PDF y le saco un PDF. El que una información esté en PDF en la red no significa que sea confiable. Wikipedia no es que esté mal. Las referencias de Wikipedia, el 90-95% de las cosas que se publican en Wikipedia están bien. Estudios de la doctora Laila Michan de la Facultad de Ciencias de la UNAM han monitoreado el contenido de Wikipedia, y como está abierta y cualquier persona puede corregir algún dato que está mal, la mayor parte de los datos están bien. El problema es que si ustedes hacen su tarea con Wikipedia tiene un nivel educativo de lo que sería un diccionario. Sí les sirve, pero solamente para darse una idea del concepto.
no es para nivel universitario. Ustedes necesitan trabajar forzosamente con lo que van a ser metabuscadores científicos, artículos científicos o libros de nivel universitario. Si ustedes hacen su tarea con Wikipedia, es el equivalente a que hicieran su tarea con el diccionario Océano 1, ¿sí? El que no tengamos la calidad educativa suficiente no significa que podamos estar utilizando Wikipedia para hacer tareas a nivel de universidad, ¿sí? Entonces, cuando digo de páginas de internet, me refiero a páginas oficiales, ya sea de universidades o de secretarías, ¿sí? Vamos a ver ahorita ejemplos de esto. Cuando hablamos de libros, vamos a tener que trabajar con autor, año, el título del libro, la ciudad en la que fue publicada el libro, el país al que pertenece esa ciudad, 2 puntos y la editorial. Estas son guías APA, hay diferentes formas de poner las referencias. A mi personal punto de vista, odio el formato APA, lo digo abiertamente, se me hace engorroso, largo, con un exceso de puntos y comas innecesarios. Sería maravilloso que trabajáramos con el estilo Harvard, que es tan sencillo, pero por cuestiones ¿cómo decirlo?, del consenso dentro de nuestra universidad y dentro de muchísimas, se trabaja con el APA y van a tener que chutárselo, es horrible, y es bien importante los puntos, las comas, los paréntesis, todo lleva un orden, y si no lo ponen así está mal, y entonces yo se los tacho dentro de sus referencias, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, en libro, revista y en tesis y en página de internet, no importa con cuál, vamos a tener que tener un autor, un año de publicación y un título. Si su trabajo o el artículo que buscaron no tiene autor, año y título, no sirve, porque no pueden estar poniendo información que no esté respaldada por alguien, ¿sí? Entonces, en el libro lo que necesitan después es la ciudad, el país y la editorial. La editorial es lo que le da el peso. No es lo mismo que sea publicado por, no sé, McGraw-Hill, a que sea publicado por letras, no sé, cualquier otra editorial, ¿no? Tenemos que tener en cuenta esta parte. Cuando hablamos de revistas, también vamos a tener autor, que generalmente son autores, el año de publicación, el título del artículo, la revista, bien importante, el volumen de esa revista, el número y aguas. Número no es lo mismo que páginas. La mayoría de las revistas se van a publicar de manera, no sé, trimestral o semestral, tienen a veces una publicación al año, tienen 2, tienen 3, y puede ser que lo dividan en volúmenes o que lo dividan con números. Hay revistas que tienen volumen y que no tienen número, o que tienen número y no tienen volumen, o que no tienen, o que tienen ambas, ¿no? Pero ya va a depender de la revista que estén trabajando. Por convención, siempre el número de la revista va a ir entre paréntesis. Si no lo viene así como tal, siempre todos estos datos lo van a tener en la primera página de su revista, y en la parte de hasta arriba viene el título, viene su revista, viene volumen y viene número. Si no viene como tal así separado, si está entre paréntesis, se refiere al número. Y las páginas lo van a poner solo como un rango de páginas. Ahorita lo vamos a ver. La tesis, vamos a trabajarlo como autor, año, título, van a poner la leyenda de tesis no publicada de, y solo tenemos varias sopas. Tenemos licenciatura, tenemos maestría, tenemos doctorado, o puede ser que tengamos especialidad. Y aquí viene lo triste para ustedes. No importa si estudiaron pedagogía, no importa si estudiaron gastronomía, si estudiaron ingeniería industrial o ingeniería neurociencias. Se queda como tesis de licenciatura, punto. No importa de qué sea. Es simplemente tesis de licenciatura, tesis de maestría, tesis de doctorado o tesis de especialidad, porque ahí puede ser que cambie. Van a poner la universidad completa. No se vale poner solamente TESCHI o UNAM. Tienen que poner Universidad Nacional Autónoma de México, o Tecnológico de Estudios Superiores Chimalhuacán, o Tecnológico Nacional de México Campus Chimalhuacán, coma, y el país. Porque las universidades obviamente van a cambiar. No es lo mismo la UAM del Estado de México que la UAM del Estado de Morelos, ¿no? Entonces, por eso que es importante que se ponga la universidad completa y el país de procedencia. Cuando tienen páginas de internet, van a poner el autor, el año, el título, la leyenda, consultado en línea en, y su dirección electrónica. Y entonces vamos a ver un ejemplo. Esto es un libro. Para cuando quieran hacer la referencia de un libro, tienen que tomar en cuenta la primera hoja, que es su portada, y la contraportada, para que puedan sacar todos los datos. ¿Cómo van a saber cuál es la editorial? Siempre que vean esta C,
que es la C de copyright, o DR, que es de derechos reservados, inmediatamente después va a venir la editorial, ¿sí? Entonces en este caso viene Lavandeira, coma, es importante porque están cambiando del primer apellido al segundo apellido o nombre, que en este caso no tiene el segundo apellido, solamente tiene el nombre, que sería Javier con X, y se pone la X. Después de la X tienen que poner un punto porque están poniendo una inicial. Ese punto se debe a que están poniendo una inicial. Luego ponen punto y coma porque están haciendo un giro del primer autor al segundo autor. Ponen el primer apellido del segundo autor, que es León, coma, porque van a cambiar del apellido paterno a lo que es el nombre, y el otro apellido que es C y la J. C punto porque están poniendo una inicial, J punto porque están poniendo una inicial. Van a poner el ampersand, pueden poner la letra I o pueden poner el ampersand. Si ustedes van a mezclar artículos en inglés y artículos en español, no pueden poner en unos el I y en el otro el ampersand. El ampersand es el símbolo universal para el I. Entonces, si ustedes van a poner una sola publicación que esté en inglés, entonces les recomiendo que desde el inicio pongan el ampersand. El ampersand siempre va a ir antes del último autor. En este caso es Vázquez, coma, M punto por María, X punto por José. Y entonces viene el año de publicación, que es 2007, que viene aquí en la segunda página. Economía ambiental, que es el nombre del libro. Madrid, que es la ciudad de origen donde se publicó el libro. España, que es el país al que pertenece Madrid. Y viene 2 puntos, esto es bien importante porque me señala que viene a continuación el nombre de la editorial, que es Pearson Educación, ¿no? S.A. Entonces aquí viene un ejemplo de cómo se tendría que poner una referencia para libro. Pasamos a una referencia para revista, y esto era lo que les decía. En la primera página, siempre hasta arriba va a venir el nombre de la revista, va a venir su volumen, su número, su año de publicación e incluso su rango de páginas. Viene su ISN y hasta si está o no anexada a algún journal. Entonces este es un ejemplo. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 autores. Entonces ponemos otra vez Granillo, que es el primer apellido del primer autor, coma, M de Macías y R por Rafael, M punto, R punto, punto y coma. Olivares, que es el primer apellido del segundo autor, coma, B de Benítez, E de Elías, B punto, obviamente E punto porque estoy poniendo una inicial, punto y coma. Martínez, por el primer apellido del tercer autor, coma, F de Flores, J de José Luis, punto, el ampersand antes del último autor. Santana, porque es el primer apellido paterno del último autor, coma, R de Robles y la F de Francisco, punto. Abro paréntesis, 2017, modelos de optimización para la logística de una cadena de suministro agroalimentaria. Luego pongo punto, revista de ingeniería industrial, coma. No voy a poner volumen 11, aguas, eso es algo importante. No pongo volumen 11 o vol.11, solamente se pone el 11. Yo ya sé por convención que después del nombre de la revista viene la coma, y si no está entre paréntesis me está señalando ese número, el volumen. Si está entre paréntesis se refiere al número. Si se dan cuenta, solo se pone el 11 del volumen y el 1 del número, coma, y mi rango de páginas, que va del 1 al 7. Listo, no se requiere más. Cuando yo estoy trabajando con una tesis, tienen que tener cuidado. El único autor de la tesis es el que presenta. La mayoría de las tesis es de una persona. Si es de 2 se pone 2. Los directores de tesis no son autores de la tesis, solamente son sinodales. No, en este caso no van a poner 2 autores, no van a poner el nombre de Alejandra y el nombre de Moisés, únicamente se queda el de Alejandra. En este caso se pondría Sánchez, coma, porque es el apellido paterno, la G de García, la A por Alejandra, el año en el que se publicó la tesis, que es 2013, el nombre de la tesis, que es Patrones de distribución altitudinal de Papilionidae y Pieridae, Papilionidae Lepidoptera en la Sierra Madre del Sur. Luego viene la leyenda tesis no publicada de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, coma, México. Listo, no se necesita más.
Y cuando vamos a una página de internet, yo les decía, tiene que ser una página de alguna secretaría o de alguna universidad o alguna página que esté respaldada por alguien. Sí se pueden citar cosas de YouTube si son conferencias de alguien. Por ejemplo, no es lo mismo, obviamente, no es lo mismo citar, no sé, al doctor Antonio Lascano, SNI nivel 3 emérito de México, que citar a una youtuber, ¿no? Si están de acuerdo en eso. Pueden citar alguna conferencia que esté en YouTube, pero siempre y cuando sea de un personaje que sea importante o que sea reconocido dentro del ámbito de su estudio, ¿sí? Como un especialista. En este caso yo estoy citando al INEGI, por ejemplo, mis datos de la industria manufacturera para el Estado de México, ¿no? Entonces pongo INEGI 2020, industria manufacturera, consultado en línea y pego la dirección completa tal cual que me sale aquí, que viene ya todos los datos y ya aquí abajo vienen desglosadas las cifras por estado, por sector y todo esto, ¿no? Entonces depende de lo que ustedes quieran ver. Entonces esto sería todo con respecto a lo que quería darles de la segunda parte de cómo se debe o cuáles son los elementos que